Amigas, amigos, amiguis, amix todos, bienvenidos aquí a la conjura de los necios, donde la vida y la muerte hacen su nide. No, grandes momentos cinematográficos se han vivido en los últimos tiempos. Y no me refiero a la película de Derbez, claro que no. Es solito echa a perder cualquier película, aunque tenga un tema interesante. Pero bueno, quizá unas películas que debió de haber ganado, de haber tenido muchos más premios. Pero por lo menos le dieron el de mejor guión al maestro de maestros, al director Kenneth Branagh. Kenneth Branagh tuvo un gran momento en finales de los 80, todos los 90, grandes películas, grandes direcciones, actuaciones excelsas, viniendo de un hombre que se educó en lo más excelso del teatro shakespeariano en Londres. Un tipo que hizo grandes películas, maravillosas películas, pero que en los últimos tiempos quedó apagado. Ya lo más reciente es haber hecho una película de Thor, que no está mal hacer Thor, pero es Kenneth Branagh. No era para esos trotes. Por eso filmó una maravilla, Belfast. Belfast es un ejercicio de memoria monstruoso, fuerte, duro, en medio de un momento histórico de algidez, de combate, de bríos contrapuestos. Ese Belfast dividido por la religión, por quienes eran protestantes y quienes eran pues católicos. Hoy parecería totalmente absurdo, pero en ese momento era fundamental en aquellas tierras. Es más, recordemos siempre esta visión de los irlandeses de resentimiento frente al poderío inglés, el Reino Unido, el ejército republicano irlandés. Bueno, las crisis económicas, porque además, si alguien vivió esas crisis económicas de manera tan fuerte, fue, por supuesto, los irlandeses, que como bien se dice en alguna película, los irlandeses eran los negros de Europa. Así los maltrataban grandes viajeros, de ahí zarpó el Titanic. Entonces, bueno, los grandes escritores, músicos, poetas y locos. Y uno de los locos es el buen Kenneth Branagh, que construye una historia en buena medida autobiográfica. Un niño que vive en el Belfast de los 60s, aparentemente en un mundo feliz, y de repente se aparecen esas luchas ideológicas, políticas, sociales, y el niño que quiere ser niño se ve atrapado en todo ello. Entonces vive con la angustia de la muerte, la angustia de las barricadas, la angustia de las bombas, de la violencia que se vive en las calles, la violencia de los grupos antagónicos y también la violencia gubernamental, las barricadas que están alrededor de su casa, todo filmado en un exquisito blanco y negro. Exquisito, no es oscuro para nada, es un blanco y negro brillante, que le da todo un tono diferente a pesar de las situaciones tan difíciles que se viven en la película. Ni más ni menos el chico se llama Jude Hill, que es encantador, se llena todos los espacios, es simpático, es amable, también sabe transmitir el miedo y el temor, la duda y la incertidumbre, y también el amor, porque el niño, como buen niño, está enamorado de una compañita de escuela, como nos ha pasado a muchos, que no le hace caso. Y el niño busca todas las maneras en medio de aquellas tribulaciones de tener un encuentro con ella. Y si tiene que estudiar y aprender matemáticas para lograrlo, lo va a hacer. Y mientras todo eso ocurre, también quiere ser un niño contento. Tiene, que es un detalle muy bonito de Kenneth Branagh, los juguetes del momento, ¿no? Los cochecitos Matchbox, que tú los ves y bueno, para mi generación es como, no manches, yo tenía ese carrito, yo tenía ese avioncito, y así. Y también cuando miran las series de televisión, muchas de las series de vaqueros, que le imbuyen todo este espíritu de luchar en el viejo oeste, de querer ser también Billy the Kid, o de ser alguno de estos grandes temerarios
de los desiertos del viejo oeste norteamericano. Pero también ve una serie fundamental de aquellos tiempos, una serie inglesa llamada Los Thunderbirds, que eran pues prácticamente muñecos de ventríloco que se meten en naves espaciales, que rescatan a personas en situaciones muy difíciles, con naves maravillosas, viven todos en una isla, y la isla se abren con puertas donde surgen estas naves maravillosas, y también, se viven muchas aventuras, y hasta la fecha se pueden ver, y son espléndidas. Entonces, tienen todos estos recuerdos, canta Chitty Chitty Bang Bang, también como gran, momento del recuerdo del niño de Kenneth Branagh, seguramente. Y la música de Van Morrison, un personaje ya un poquito olvidado, ¿no? Porque no toca reggaetón, no es como J Balvin, pero este personaje nació en Irlanda, logró conjugar la música típica irlandesa, clásica irlandesa, donde surgen duendes y hadas, troles y ollas de oro, con el rock, y con un rock profundo que cuenta de las historias que cuenta Kenneth Branagh en esa película, es decir, la violencia, la explotación, el amor, la belleza del mar, la belleza de los bosques, pero también la terrible situación del pueblo trabajador. Entonces esa es una maravilla de historia, muy conmovedora. Sale la gran Judi Dench, la gran actriz, la diosa de la actuación, ni más ni menos. Ya con que esté ella, todo vale la pena. Todos muy bien dirigidos, y te conmociona porque te plantea, te confronta con tus propias vivencias, con tus propios recuerdos, y también con la idea de que a pesar de las luchas que pueda haber a tu alrededor, de las tragedias y los desencuentros de la vida, siempre hay un niño interno que lo que quiere en el fondo es enamorarse de la chica del salón, jugar con sus cochecitos y emprender grandes aventuras en el oeste o en el espacio. La biblioteca de los libros rechazados, de David Fuenquinos, es una historia contada a distintos niveles, con humor, también con melancolía, también con grandes reflexiones sobre la escritura, la literatura, el trabajo del escritor, del creador, de los grandes personajes de todos los tiempos, y también de los libros, fundamentalmente, que nunca fueron publicados. Y todo basado en hechos reales, es decir, personas que en su momento decidieron hacer una biblioteca de los libros rechazados. Entonces lo que hacía es poner un anuncio, la persona decir, todos aquellos que le hayan rechazado su libro, mándenmelo para acá. Entonces iban llegando en esa biblioteca muchos libros que nunca verían la publicación, que fueron rechazados por editoriales o lo que sea. Luego aparecen otros libreros un poquito más sofisticados, es decir, mándennos su libro que haya sido rechazado directamente por las editoriales. Regularmente, si tú vas a una editorial y llevas su libro y te lo rechazan, te dicen, pues como usted no escribe como Gabriel García Márquez, no merece vivir. Váyase usted a la goma, nunca más queremos saber de usted, sáquese perro, toma chango tu banano, y así. Y entonces lo interesante para este personaje es tener todos estos libros, que muchos de ellos tenían grandes maravillas, pero que no fueron bien evaluados por los malditos editores, esos seres malvados, que a veces no tienen el feeling, no tienen la capacidad, o no tuvieron la habilidad, el olfato para detectar una gran obra. Muchas historias se encuentran alrededor de este tipo de situaciones. Pensemos en la mismísima Conjura de los Necios, un libro que nunca iba a ver la luz, que fue rechazado 1000 veces por muchas editoriales, y que el propio autor, John Kennedy Toole, se suicidó al ver que no tenía sentido su quehacer literario, al que le había entregado tantos y tantos años, tantos y tantos desvelos, tantos y tantos esfuerzos. Una vez fallecido, la madre, acongojada, decidió, pues vamos a dar otra oportunidad a esos libros. Y La Conjura de los Necios fue el gran éxito, no solo el gran éxito del momento, sino es un libro que sigue siendo una maravilla, y es un libro de culto, totalmente. Y luego viene la Biblia de Neón, que ya los propios parientes
de Kennedy Toole, bueno, se peleaban por los derechos que luego se vieron en una película. Entonces, esta historia es muy conmovedora, muy intensa, muy divertida, porque es esta idea de ¿por qué conservar libros que nadie quiere? O por lo menos las editoriales no las quieren, ¿no? Yo recuerdo en los viejos tiempos, siendo editor de una sección cultural allá en los lejanos 90, long time ago, en un suplemento cultural llamado El Búho del periódico Excelsior, pues llegaban muchos textos, algunos de ellos tú los leías y dices, pues no tienen sentido, o son muy malos, o no aportan nada interesante, o son muy largos, o son muy cortos, o algo, o de plano no estaban a la altura de lo que uno creía merecía un suplemento cultural. Y rechazabas muchos textos. Yo no soy de los de que se peleaban con los autores, simplemente decían, no, mira, pues no, la verdad no tiene cabida en el concepto editorial que ahora tenemos. Y así los ibas separando a los autores, que acongojados se llevaban sus originales, y te da un poco de pena, la verdad. Pero pues en un 99% la verdad era cierto. Pero me recuerdo mucho un señor que tendría en ese momento su ochentón, que llevaba con sus obras completas, o sea, un montón de textos. Y así te tiraba el folder, ahí está, publíqueme todo. Pero señor, perdón, no se puede. ¿Cómo que no? Yo tengo 10 libros escritos y ninguno publicado. Merezco ser publicado. Y sí, eso ya se apareció varias veces hasta que dije, bueno, le vamos a publicar un texto corto, que no era muy bueno, la verdad. Pero se lo publicamos para que pudiera decir un día que tenía 10 libros escritos y un texto publicado, en un acto de buena voluntad. U otros que plagian textos y los descubres. Ahora es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el internet te permite luego indagar dónde está, pero en los viejos tiempos, antes del internet, no había esa manera. Entonces, tú tenías que creer al autor que no se había plagiado al New York Times o a Le Monde, o que no había copiado las ideas de alguna revista española, como ocurrió muchas veces. Muchos escándalos en México se dieron por eso, por gente que plagiaba textos, nada más los traducía prácticamente y los publicaba. Un día me encontré con un escritor ya avesado, ya un hombre que había hecho muchas cosas, crítico literario, y descubrí que el señor, de veras, un profesional, había plagiado palabra por palabra, punto por punto, un texto publicado, si no mal recuerdo, en una revista neoyorquina. Que ahorita no importa tanto, pero el chiste es que le dije, lo mandé llamar, dije, oiga maestro, no puede ser, mire. Le puse un texto y le puse el suyo. Lo miró de uno a otro, lo miró, checó, se levantó los lentes, lo volvió a rechecar y me dijo, prácticamente conmigo, ¡qué extraño! ¿Qué habrá pasado? Dije, no, pues te lo plagió, doctor. Y así hay muchos vivales. Pero en este caso, la idea de David Fuenquinos es que la biblioteca de los libros rechazados fuera no solo un acto amoroso, sino un acto de rescate editorial. Una maravilla. Se lo recomiendo, amiguitos. Pedro Almodóvar devino, tristemente, en Pedro Almodorra. Es natural que ya a cierta edad los creadores comiencen a sentir las tentaciones de la nostalgia, a veces aburrida, a veces demasiado intensa, y están en todo su derecho, por supuesto. Pero cabe reconocer que, sin menospreciar las artes del maestro Almodóvar, que son notables, la narrativa, la creación de personajes, la construcción de escenografías, la inteligencia de la escritura de los textos, de las frases, no hay duda en esa, pero sí el Almodóvar de 20 años para acá se ha vuelto demasiado denso, demasiado autorreferencial, en la parte sin chiste de la vida, creo yo, y sin menospreciar la hora, pero la verdad, el mejor Almodóvar es el primer Almodóvar. ¿Por qué? Porque es el Almodóvar desatado, maníaco, que no tiene miedo a nada, no tiene temor de Dios, no tiene temor de la ley ni de la justicia. Era un loco desatado que además apareció justo en el momento preciso, es decir, con el destape español, con la transición, con la desaparición de pues toda esa onda ultraderechosa, franquista, que tanto agobió la cultura española.
Y que ahora está de vuelta, tristemente, por Vox y el PP y toda esa gente horrible y de Iberdrola, ya saben, eso, pero no vamos a perder el tiempo en eso. Pero ya están de vuelta. Entonces, razón por la cual quizá Almodóvar debería de retomar estos asuntos y hacer algo divertido, genial, como en lo que él hacía. Que él, Almodóvar, empezó haciendo rock, empezó haciendo música con con sus grandes brothers y se llamaba Almodóvar y McNamara. Un montaje espeluznante, maníaco, divertido, que tocaba los temas más áridos, más siniestros, más de repelús, y lo hacía con mucha fineza, elegancia y mucha guarrez. Entonces era muy divertido esa banda. Luego se hizo escribió La Patidifusa, creó este personaje genial que era mitad travesti, mitad locochona, mitad mujer liberada. Era todo y sin medida, con una muy, digamos, en la memoria de Holly Golightly del desayuno en Tiffany's, pero en Madrid y a lo loco. Y sin faldas y a lo loco, diríase. Una maravilla. Y luego empezó a crear, ¿no? Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón en el cine, que tú la veías hacia los principios de los 90 o finales de los 80. Y dices, no manches, qué viejo tan loco y tan venerable. ¿Cómo podía creer esos personajes y esos ¿cómo podíamos? Esos entramados narrativos alucinantes que menospreciaban todas las normas de la creación cinematográfica, todo el canon fílmico, y lograba grandes maravillas? Ya México llegó con una de sus películas fetiche, una de sus películas fundamentales, Mujeres al borde de un ataque de nervios. El delirio, el alucine, la locura. Y además, no solamente era contar la historia, sino cómo la contabas. Y las escenografías de Almodóvar en aquella época era todo color, ¿no? Chillones, rojos chillones, verdes intensos, amarillos, diabólicos. Todos los departamentos, los atuendos, los escenarios, ¿no? Todo era de una viveza, de una intensidad de colores maravillosa. Y también de los objetos modernos. No había, ya adiós a todas esas películas ubicadas en viejos tendajones, polvorientos, ¿no? Ahí en muebles pesados de madera oscura y siniestra. No, dijo, ya, esto es lo nuevo, vienen los cambios, y Almodóvar estaba ahí para registrarlos. Y lo delirante, todos quisimos gazpacho después de ver Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y así se la fue llevando, sigue escribiendo grandes películas, locuras, por ejemplo, así, Átame. O sea, la historia de un secuestrador que gracias a lo que viene siendo la seducción, la humildad, ¿no? Consigue que el objeto de su rapto quiera seguir con él. Regularmente, bueno, es el síndrome de Estocolmo llevado a los momentos de la intimidad entre dos personajes locos, delirantes, maravillosos, ¿no? Ahí está Banderas, que era su actor fetiche, por supuesto, su actor fetiche. Recuerdo muy bien aquella narración que contaba la propia Madonna, que quería conocer a Almodóvar porque vio que era una locura. Su sueño, que era llevar Mujeres a borde de un ataque de nervios al cine en Hollywood. Muy difícil de trasladar este lenguaje del destape español a Los Ángeles. Muy difícil, nunca se logró. Pero bueno, el chiste es que Madonna quería ir para conocer a Almodóvar en su gira, y también para conocer a Banderas, para escabechárselo. Fue un bonito gesto, pero una maravilla. Luego está, por ejemplo, Tacones Lejanos, donde vemos a un radiante, maravilloso, alucinante Miguel Bosé, con tacones y a lo loco, que es un doble personaje, un agente de policía que se disfraza de travesti para investigar un caso de un asesinato de un trans. O sea, maravilloso. Y es el verdadero Miguel Bosé, no el de ahorita que vemos ahí, de veras, pobreteando, destruyendo su legado, pero bueno. Y aparece también Vivi Anderson. Vivi Anderson, amigos, nada más rápidamente se los digo, fue
Otro de las actrices fetiches de Almodóvar, el primer transexual el que Almodóvar desnudó de cuerpo entero. Entero. O sea, ahora sí que con todo el pelambrerío. Ahí en aquellos tiempos en que no se usaba el corte brasileño. Entonces, y ves que la operación de Vivi Anderson fue espléndida. ¿Dónde están esos doctores? Porque vemos aquí unas cosas muy mal hechas con las patas. Y ya finalmente Kika, que es el delirio, con una Verónica Forqué, que tristemente falleció hace muy poco tiempo. Maravillosa, loca, maníaca, más una mujer liberada de su época, una maquillista que se ve envuelta en la relación complicada entre un padrastro y su hijastro. El padrastro es un asesino en serie que lo interpreta Peter Coyote. Nada más para que me digan, Peter Coyote es el policía que anda persiguiendo al E.T., el extraterrestre. Nada más para que me lo ubiquen. No, delirante, maravilloso, el gran Almodóvar. Ojalá y regrese. Y ojalá las nuevas generaciones, como acá el pelafustán que está acá atrás, que no ha visto Almodóvar. Es una vergüenza. Amigo millennial, es tu obligación ver Almodóvar, el viejo Almodóvar y el nuevo Almodóvar, que no es tan divertido. Pues así está el asunto, amigos, amiguis, todos. Ya es hora de hacer la meme, es hora de irse a la camita, como diría Topollillo. Pero no sin antes despedirnos, o sea, no sin antes mostrarles que ya apareció Haz Patria, educa un derechairo, que es muy importante. Usted tiene un amigo derechairo, regáleselo, para que se eduque, para que se aliviane, para que haga mejor las cosas, para que no se ponga loco, para que no ande pasando vergüenzas como el Chiquilicuadri, como el Liteyes y toda esa, y como Calderón y así. Entonces, ya hablaremos con más calma de este libraco que vale mucho la pena, pero que ya está a la venta, ya está en librerías, ya está en todos lados, en Amazon puede ser su pedido, o también, ya sabe, pues en la tienda de la manzanita, ya está en todos lados. Y es momento de que usted salga de su marasmo. Nos vemos pronto. Déjense ahí.